Bienvenidos a la U en su casa, este espacio Gran Colombiano en el que conocemos mucho más a la Universidad La Gran Colombia, esta maravillosa alma mater. Hoy estamos justamente en esta vista tan linda que tenemos detrás aquí en la Biblioteca Central de la Universidad La Gran Colombia. Hoy para hablar de un tema muy interesante, pero antes de contarles de qué se trata, quiero invitarlos a que ingresen a www.ugc.edu.co para que encuentren allí toda la información acerca de los diferentes programas académicos, todas las oportunidades que tienen los jóvenes que cursan sus estudios superiores en la Universidad La Gran Colombia. Hoy vamos a estar justamente conversando con un egresado destacado en la universidad y con un docente sobre, miren, dos temas importantes. Hoy vamos a hablar sobre renovación generacional con la participación activa que tienen los jóvenes también en la vida social, en la vida pública, y también vamos a hablar de remesas versus migración, un análisis para Colombia que se hizo durante 20 años, desde el 2001 hasta el 2021. Para comenzar a hablar justamente sobre el tema de participación y representatividad de los jóvenes, y qué importante tener hoy a un egresado gran colombiano a quien le quiero dar la bienvenida, Diego Gómez, quien es egresado de Economía y actualmente también está estudiando su maestría en Economía para el Desarrollo en la Universidad La Gran Colombia. Diego, bienvenido a la U en su casa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar en los espacios donde me invitan a acompañar la universidad, acompañar Teleamiga, Radio Amiga y todos estos espacios de verdad donde destacan a quienes nos hemos formado en esta universidad y hoy estamos en diferentes cargos, no solo a nivel Bogotá, sino en diferentes regiones del país. Además, Diego, muy interesante, ahorita les vamos a contar un poquito más, pero miren, para darles un adelanto, Diego es activista, trabaja también con temas de participación ciudadana, liderazgo juvenil, con los líderes juveniles. Bueno, Diego, hablemos justamente de eso, la renovación generacional y la participación que tienen los jóvenes, la participación activa en la vida social, cultural y económica de nuestro país. ¿Eso qué le aporta, digamos, a una nación? Claro, nosotros, esta nueva generación, como nos dicen mucho la generación de cristal, tenemos una responsabilidad fundamental. Yo tengo 24 años, como lo decías, yo soy egresado de la universidad, economista, estoy ya cursando mi maestría. Yo llevo 8 años haciendo activismo, no solo en Bogotá, sino yo soy oriundo de un municipio llamado Supatá, Cundinamarca, orgullosamente de región, y nosotros tenemos una gran responsabilidad, no solo de salir a marchar como lo hemos hecho muchas veces, sino también de acompañar el proceso de construcción de país. El país no lo transforma ni el presidente Gustavo Petro, ni los congresistas, ni los alcaldes, ni los concejales. El país lo tenemos que transformar entre todos y todas, jalando desde diferentes áreas, desde la academia, desde el activismo, desde la participación ciudadana. Nosotros en Colombia tenemos 1000 maneras de participar activamente. Y no lo sabemos. Y ese término que hiciste al comienzo, generación de cristal, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Crees que los jóvenes hoy son de cristal? Pues bueno, primero hay que mencionar algo importante. Nosotros somos la generación más preparada en la historia de Colombia, porcentualmente hablando. Excelente, los jóvenes, según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil en Colombia, estamos entre los 14 hasta los 28 años y tenemos una gran responsabilidad, como te digo, de borrar desde la academia, desde la rigurosidad, desde los espacios laborales y académicos que tenemos, pues borrar ese concepto de la generación de cristal, sino a partir de resultados también construir país. Excelente. Bueno, cuéntanos un poco de qué manera los jóvenes pueden participar más. Hay muchos que no lo tienen claro. Tú que estás inmerso en ese mundo, que hagas ese llamado para que sean más los jóvenes que se unan a esto y que puedan estar en esos espacios. Claro, nosotros tenemos, por ejemplo, en mi caso, en mi rol, yo soy referente de juventud de la alcaldía local de Chapinero y adicionalmente hago parte de una organización llamada la Red Colombiana de Líderes Juveniles, Red Colombian, que nos pueden seguir en redes sociales. Hago la cuña, donde hacemos continuamente procesos de formación para jóvenes de diferentes partes del país en temas de participación ciudadana, todos los escenarios que hay de participación formal, de instancias de participación. Pues es importante que también no solo esperemos que el Estado resuelva todo y los tomadores de decisiones resuelvan solos, sino estar ahí también pendientes a cómo aportarle desde nuestros conocimientos, porque es que nadie más sabe
sino los jóvenes, qué nos duele a los jóvenes. Y a veces es duro uno ver, por ejemplo, el Congreso, cómo se toman esas decisiones que parecen ser muy lejanas a la ciudadanía. Entonces es nuestro deber pues informarnos primero. Hay caras, una es deber de quienes toman las decisiones informar, pero también de ciudadanos pues estar ahí pendientes de todos estos espacios de participación. Perfecto. Bueno, ¿y qué áreas crees que son importantes que los jóvenes tomen acción allí? ¿Hay algunos temas puntuales que tú piensas que hay que enfocarse más, que es un reto para los jóvenes también estar presentes y decir, mira, yo quiero alzar mi voz por este tema, por la educación, ¿no? Por el tema de que hayan más jóvenes quizás en algunos cargos? ¿En qué temas crees que hay que fortalecer? Bueno, hay varias agendas, digamos, de esta generación que son fundamentales. Una es el tema ambiental, cuidar nuestros recursos y cuidar el planeta. Eso es una agenda que hoy no es negociable. Hoy tenemos que estar nosotros, todos en general, pero más esta generación, porque somos nuestros hijos son los que van a estar en este planeta más adelante. Otro, el tema de la transparencia. La transparencia y la responsabilidad, no solo con la premisa de llegar a cargos, por ejemplo, de elección popular o administrativos por ser jóvenes, sino por ser jóvenes rigurosos. Podemos ser jóvenes, pero no inexpertos. Eso es fundamental. Y otro, un escenario que a mí me formó bastante, yo tuve la oportunidad de ser representante estudiantil aquí en la Universidad La Gran Colombia, y eso lo forma uno no solo en la vida académica, sino también en la vida política, porque es un escenario principal de participación. Esos espacios creo que son fundamentales. El cambio climático, la participación y el activismo desde la academia. La academia es fundamental para transformar este país. Claro que sí, el tema de transparencia que también lo mencionaste, qué importante que los jóvenes se apropien de esos temas, ¿no? No digan solamente eso es allá, que discuten, no, es aquí, es hoy. Y no solamente con el voto, porque por ahí empezamos. Por ahí empezamos, bueno. es importante. En Colombia, solo de las personas habilitadas, de cada dos, solo una vota. El 50% de los colombianos salimos a votar, y en términos de la juventud somos la generación que menos vota, la que más sale a marchar, pero la que menos vota, y eso a veces es difícil porque a la final el voto es la herramienta que como ciudadanos, que a la final podemos estar en un cargo o no, como ciudadanos es la herramienta más poderosa que tenemos. Bueno, ¿y de qué manera la Universidad La Gran Colombia ha significado para ti pues ese aporte a tu formación, el haber hecho trabajo también como líder estudiantil? Hoy vas a recibir un reconocimiento, no solamente como egresado gran colombiano, como colombiano. ¿Qué se siente y dónde es ese reconocimiento? Bueno, la universidad, como te digo, me formó no solo académicamente, sino en todos los espacios que tenía. Yo tuve un programa que me formó mucho en Radio Amiga Internacional, se llamaba La Colombiana, y también el escenario de poder representar la voz de mis compañeros de facultad fue un reto gigante como persona, como ciudadano y claro, como profesional. Y sobre el premio, sí, este 1 de agosto recibo el premio, el Youth Leadership Award, que es el premio al liderazgo juvenil que entrega la Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington, como una de las 30 promesas de la política en Iberoamérica. Y siempre orgulloso de ser gran colombiano. Estoy sentada con una promesa de la política en Latinoamérica, en nuestro país. A Diego quiero agradecerle mucho que haya estado aquí. Invita por favor a todos a que participen y se unan a esta familia gran colombiana. Sí, siempre. La Universidad de la Gran Colombia no solo nos forma académicamente, sino con ese sentido de responsabilidad social que creo yo es mucho del artífice para que ciudadanos y gran colombianos hoy estemos representando no solo a la universidad, sino al país en diferentes espacios. Gracias. A ti, Diego, muchas gracias por haber estado aquí. Y bueno, vamos a ir a una pausa cortica aquí en la U en su casa y ya regresamos con más temas. Continuamos en la U en su casa, en este espacio gran colombiano en el que conocemos mucho más acerca de esta maravillosa alma mater. Quiero invitarlos nuevamente a ingresar a www.ugc.edu.co para que conozcan de primera mano los programas académicos, los posgrados, pregrados, y los jóvenes que están viendo este espacio se animen a ingresar a esta gran familia que los espera con los brazos abiertos, porque es toda una experiencia de vida. Yo les comentaba al comienzo que íbamos a hablar de dos temas importantes. Uno, lo tocamos en el bloque anterior con uno de los jóvenes egresados de Economía de la Universidad de la Gran Colombia, estudiante de maestría, y es sobre esa representación de los jóvenes en los diferentes espacios sociales, políticos en nuestro país y la importancia que eso tiene. Pero ahora vamos a tocar un tema muy importante, las remesas versus migración.
un análisis minucioso en un proyecto de investigación muy interesante que se realizó en Colombia desde el periodo 2001 hasta el 2021, o sea, un análisis de 20 años de este fenómeno. Esto en el marco de la convocatoria permanente Julio César García. Estas remesas, que son las ganancias que los emigrantes envían a sus familiares en su país de origen para cubrir sus gastos básicos, esto empezó como en el siglo XIX como producto de las corrientes migratorias, pero se ha acentuado mucho más ahorita en el siglo XX. Estoy con el profesor Fernando Torres, quien es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, él es economista y nos acompaña hoy en La U en su casa. Bienvenido, profesor, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme a este espacio, pues y poder compartir un poco de ese ejercicio que estamos haciendo al interior de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de la Gran Colombia. Sí quiero puntualizar de que este es un proyecto en curso, estamos aún trabajándolo, aunque el periodo de análisis es ese, más o menos aproximadamente 20 años, ¿cierto? Para mirar a ver cuál es esa relación de causalidad, y hablando de causalidad estadística, entre la migración y las remesas. Y hasta ahora pues tenemos unos resultados preliminares que vamos a compartir con ustedes. Claro que sí. Profesor, hablemos sobre esa migración en el contexto latinoamericano y en Colombia. ¿Cómo está ese panorama? A ver, ese es un fenómeno que ha ido creciendo y que se ha acentuado mucho en los últimos años. Sí. La migración en Latinoamérica tiene casi que el mismo contexto en todos los países, que básicamente la gente trata de salir y trata de buscar mejores oportunidades de vida. Hay que hacer una claridad. Cuando estamos hablando de migración, se hace referencia a aquellas personas que salen de su país natal a vivir a otro país y que lo fijan como residencia permanente. En Latinoamérica ha sucedido igual en casi todos los países. Periodos económicos de contracción donde hay una alta tasa de desempleo, unos ingresos muy marginales, muy bajos, que realmente no le permiten a las personas vivir con dignidad y viven en condiciones pues muy frágiles económicamente, de consumo y todo lo demás. Precisamente por eso la gente opta por irse. En Colombia tenemos que sumarle otro componente, que es el componente de la violencia. Sabe que estamos pues en un país donde el conflicto armado ha sido casi de 50 años y que ha permeado casi a toda la sociedad. Entonces, otro factor coyuntural. Aquí han habido, digamos, ese proceso migratorio e migratorio. Hablemos básicamente de la migración, vamos a hablar de las salidas, aunque la migración se compone de los que llegan y de los que salen. Pero en ese caso, pues, aquí ha habido, se fortaleció o se profundizó ese fenómeno migratorio a partir de la década de 1960. Y básicamente, inicialmente fue por, digamos, por oleadas. Inicialmente la primera oleada alrededor de 1960 fue hacia Venezuela, después posteriormente hacia Estados Unidos, Ecuador, Panamá y últimamente ya en este último siglo hacia España, que ha cobrado mucha fuerza. Sí. Profe, hablemos también de esa recepción de remesas en Colombia por departamentos y ciudad de origen. A ver, precisamente eso es lo que se trata de hacer este periodo, mirar a ver si efectivamente hay una relación entre migrantes por departamento y recepción por departamento. Si hay migración, cómo se da la oleada hacia los diferentes áreas, hacia diferentes países, y de esos países y efectivamente pues se percibe un mayor número de remesas. Las remesas, también aclaremos, la remesa constituye esos recursos, ya sea en especie o en dinero, que envían la gente que se va hacia sus familiares que quedan, y que hoy por hoy constituye un fuerte componente del gasto y de los ingresos corrientes de cada uno de esos receptores de remesa. Le voy a decir algo, sí. Primero, para vincular, en el año 2020, el Banco Mundial... en plena pandemia. Exactamente. Hizo un censo, digamos, de que alrededor del mundo hay 281 millones de migrantes, ¿cierto? Y que en ese mismo año
se regaron remesas alrededor del mundo por valor de 630.000 millones de dólares, que eso es algo fuerte. En Colombia, fíjense que impacta tanto, en Colombia las remesas que se recibieron en el año 2003 fueron alrededor de 3.060 millones de dólares. Para el 2018 fueron de 8.500 millones de dólares. Para el 2022 estuvieron en 9.460 millones de dólares. Hoy, este año, en el mes de febrero fueron de 800 millones de dólares. Si lo multiplicamos por 12 quiere decir que eso va a superar el tope de los 10.000 millones de dólares, que impacta fuertemente Sube mucho más cada año. En el Producto Interno Bruto y en el consumo de los hogares. Entonces ese es el panorama. Fíjese que también las remesas fueron en el 2001 el 12.6% del Producto Interno Bruto, representaron el 13.6% de los ingresos externos de la nación, fueron 2.3 veces las exportaciones de café. Entonces fíjese que están impactando, y de pronto metiéndole un poquito de teoría económica, si nos alineamos con la teoría de la demanda efectiva de Keynes, de John Maynard Keynes, podemos observar que eso efectivamente va a impactar el consumo, porque 10.000 millones de dólares en el consumo, rodando en la corriente de consumo en el país, no es nada despreciable, y eso efectivamente va a generar mayor demanda, la demanda va a generar mayor producción, la producción incrementa el nivel de empleo. Por eso es que hoy por hoy las remesas son un tema que están al día, tanto de las entidades oficiales como de los como de los académicos y demás. Perfecto, profesor Fernando Torres, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Estamos tocando ese interesante tema, remesas, migración versus remesas en este periodo, 20 años, 2001 al 2021. Vamos a ir a una pausa aquí en La U en su casa y ya regresamos con más. Estamos de vuelta aquí en La U en su casa, en este espacio en el que estamos hablando hoy sobre migración versus remesas, este análisis que estamos haciendo de 20 años del periodo 2001-2021, esto como parte o como en el marco de la convocatoria permanente Julio César García. Y quiero invitarlos, antes de continuar hablando con el profesor Fernando Torres, a ingresar a www.ugc.edu.co para que conozcan mucho más acerca del programa académico de Economía y los posgrados que ofrece esta maravillosa facultad. Profesor Fernando, hablemos también en este momento sobre el modelo estadístico que se ha utilizado en esta investigación, que está en curso, ¿no? La muestra, ¿cómo hicieron ese análisis? A ver, como les dije inicialmente, pues se trata de establecer una relación de causalidad entre la migración y el envío de remesas. En una presentación, yo recuerdo, pues inicialmente, pues para pasarlo a concurso, a la convocatoria, pues no tenía establecido el modelo estadístico y me dijeron, no, pues que necesita el modelo estadístico, ¿cierto? Desarrollar el modelo estadístico, eso no es como decir yo voy a desarrollar este modelo estadístico, tenemos que mirar inicialmente cuál es el comportamiento de las variables, cuál es el modelo que se ajusta, y aquí pues se van a utilizar dos modelos, uno para el tema de la migración y otro para el tema de la migración y las remesas. Para la migración inicialmente hemos trabajado un modelo de vectores autorregresivos para mirar a ver si efectivamente esa relación de causalidad. Es difícil, porque los datos de las remesas y los datos de la migración no es que sean unos datos muy precisos, no por la información o recolección de las variables, sino por lo poco precisos y lo poco confiable que puede ser, porque no hay unas estadísticas propias de la gente que se van. Primero, porque Migración Colombia obtiene la información de las salidas de colombianos al exterior por países, ¿cierto? Pero hay muchos que van por negocios, otros que van por turismo y se quedan, entonces no se van tiene. Y vuelven. Exactamente, y no hay exactamente un dato preciso sobre cuáles son los que están. La Cancillería tiene unos programas donde los colombianos pueden ir a registrarse en cada uno de los consulados de las diferentes ciudades, pero no todos van. ¿Por qué? Porque hay muchos que salen de forma ilegal y deben de ser reportados.
Los países también tienen censos sobre migrantes, pero no muchos se presentan. Entonces, es la data exacto. Exactamente, no muy exacta, pero sí, pues toca trabajar con lo que se hace. Eso me dijo mi abuelo, hay que trabajar con lo que nos da la tierrita, entonces pues hay que aplicarle el tema a esto también, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, pero al tema de la migración, tratamos de mirar la relación entre la actividad económica y la salida, ¿cierto? Ahora, para el tema de la relación entre remesas y migración, vamos a utilizar un modelo de longitudinal, o lo que se conoce también como corte transversal, no, datos en panel, perdón, datos en panel, utilizando los censos de 2005 y 2018, que son los que traen la información sobre migrantes, que esa es la única forma que se pueden hacer. Perfecto, profe, y para resumir y poder ir cerrando el tema de remesas y migración, hablemos un poquito de esos resultados así enumeraditos que usted nos pueda decir, bueno, que han tenido preliminares de la investigación. Inicialmente, pues, a ver, tenemos unos resultados que hemos sondeado a través de la encuesta ANCO, o sea, el área metropolitana del Centro Occidente, que hizo el DANE, eso hace mucho tiempo, 2004, pero aún sigue siendo un referente porque es lo más corriente. Nosotros no tenemos presupuesto para hacer una encuesta a nivel de país, claro, para mirar cuántos salieron, nos toca utilizar las estadísticas que hay. ¿Y qué resultados encontramos? Primero, que el principal destino, ¿sí?, de esa encuesta, ojo, es España, Estados Unidos, ¿cierto? Okay. Y por sexo, las mujeres son las que más se van. ¿Sí? El 52.5% corresponde a migrantes femeninos y el, ¿cuánto es? 49.5% a masculinos, ¿cierto? Entonces fíjese que, y que en el tema casados solteros tienen alrededor del 54%, no, casados y unión libre tienen el 58%, y solteros más o menos al 38% son los rangos. El rango de edad está entre los 20 y los 42 años de edad más o menos. Perfecto. ¿Sí? Por otro lado, en cuanto a migración por departamentos, los departamentos expulsores donde más inmigrantes hay está Valle del Cauca, Bogotá, que siempre la tratan como por departamento. La capital. Sí, tenemos Atlántico y Antioquia, que son los 4. Y de igual forma, fíjese que ya pues se nota una cierta relación de causalidad, porque precisamente la recepción de remesa, esos departamentos expulsores son los que más reciben remesas, ¿cierto? Básicamente hay una cosa muy importante, pues los jóvenes sobre todo, fíjese que está ese rango de entre 20 y 40 años, pues decirle a la gente que no se vaya. El país tiene muchas cosas que ofrecerle, tenemos que construir sociedad, tenemos que construir país con nuestra juventud, como le decía pues el egresado de aquí de la universidad, de nuestra alma mater, que la juventud es la que construye país, construye sociedad y quédese que aquí hay muchas oportunidades, de verdad que sí. Claro que sí, puede estar ahí entonces la clave, ¿no, profe? Claro. Darle participación a esos jóvenes. Totalmente. En todos los espacios, porque eso va a garantizar que haya una mayor representatividad de ellos, que se queden, que todo eso que estudian también lo pongan en práctica en nuestro país que tanto lo necesita. Profesor Fernando Torres, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, gracias por haber estado aquí en la U en su casa. Gracias a ustedes. Y recuerden, las remesas impactan fuertemente a la economía del país y forman parte de la corriente económica. Claro y que es, sí, digamos, una variable muy importante en el crecimiento social y económico. Además, el profesor los espera también a todos los jóvenes que estén interesados en cursar sus estudios en economía, en finanzas aquí en la Universidad de la Gran Colombia, para que formen parte también de este tipo de proyectos tan importantes. Al doctor Fernando, muchas gracias, y a todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros en este espacio gran colombiano. Invitarlos nuevamente a que ingresen a www.ugc.edu.co, conozcan a la Universidad de la Gran Colombia, cuáles son esos beneficios que tienen. Además, tienen modalidades virtuales, nocturnas, diurnas, a nivel presenciales. Bueno, de todas formas, ustedes pueden cursar aquí estudios superiores en la Universidad de la Gran Colombia, de pregrado y posgrado. La universidad es una casa de puertas abiertas. Quiero comentar algo, ¿cierto? Que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene un gran equipo docente, donde el mínimo nivel de formación es de maestría. Tenemos docentes con doctorados, postdoctorados, investigadores que realmente contribuyen a la formación de los administradores, economistas y contadores de una forma
que realmente es la que necesita el país. Sí. Por eso los invitamos a toda la juventud a que se matriculen, que vengan a la Universidad de la Gran Colombia, exploren y formen parte de esta gran familia gran colombiana. De esta Muchas gracias. experiencia de vida. Profesor sí, señor. Fernando Torres, muchas gracias y a todos ustedes por habernos acompañado aquí en La U en su casa. Hasta la próxima.